sacramento da inicio a esta celebración. Preghiamo oggi per i governanti. Oremos hoy por los gobernantes y por los científicos, los políticos que comienzan a estudiar el camino de salida después de la pandemia. Esto es después de que ya ha comenzado, y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel. Que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Figlio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pascua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que fai crescere la tua Chiesa donandole Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu Iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz
por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta el gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió el Padre y el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Mi indicherai il sentiero della vita. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha.
Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se prostraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in Mientras città. ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. quelli presero il denaro Ellos recibieron el dinero, secondo cumplieron la le consigna. istruzioni ricevute. Così, questo racconto si è Esta versión se ha difundido fra i giudei entre los judíos fino a oggi. hasta el día de hoy. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Il Vangelo di oggi ci presenta El Evangelio de hoy nos presenta un'opzione di tutti i giorni, una umana, opción de todos los días, una opción humana che recita quel giorno. pero que rige desde ese día. L'opzione fra la gioia, la speranza della resurrezione La opción entre la alegría, la esperanza de la resurrección y la nostalgia del sepulcro. Le donne vanno avanti a Las mujeres portare l'annuncio. van adelante llevando el anuncio. Sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Siempre Dios comienza con las mujeres. Siempre abren el camino. Non dubitano, sanno, lo hanno visto, No dudan, lo hanno toccato, saben, lo han visto, lo han tocado. anche hanno visto il sepolcro vuoto. También han visto el sepulcro vacío. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno Es verdad que queste los donne discípulos forse no podían creer y decían: estas mujeres tal vez son un poco, avevano tienen una imaginación, i suoi dubbi, y tenían sus dudas. ma loro erano sicuri e loro alla fine Pero ellas estaban seguras hanno y al portato final avanti questa strada fino al llevaron giorno di oggi. Gesù adelante è este risorto, è camino, vivo fra noi. anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. E poi c'è l'altro, no? È meglio Y luego está lo otro. col sepolcro vuoto. Es mejor Quanti problemi ci porterà vivir con el questo sepulcro vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro La vacío? decisione di nascondere il fatto, Y entonces la come decisión sempre, quando de esconder el hecho, sappiamo
Como a siempre, Dio il Signore, cuando no se sirve a Dios, serviamo all'altro Dio. al Señor se sirve al otro Dios, el dinero. Ricordiamo quello che Gesù ha detto, sono due signori. Recordemos lo que Jesús dijo, son dos Il señores, Signore denaro. el Señor Dios, el Non si Señor può dinero. servire ambedue. No se puede servir a ambos. E per uscire di questa evidenza, di questa Y realtà, para salir de esta evidencia, de esta realidad, i sacerdoti, i dottori della legge, los sacerdotes, los doctores de la ley han escogido otro camino gli offriva il con el Dio que denaro, ofrecía el Dios dinero e hanno pagato y han pagado il silenzio, el silencio dei testimoni. el silencio de los testigos. Una delle guardie aveva confessato Uno de los guardias había confesado, appena morto Gesù, apenas había muerto davvero Jesús, quest'uomo era figlio di Dio. dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. Poveretti non capiscono, Y estos pobres no hanno entendían paura, perché lo que sucedía, tenían va la miedo. vita lì, no? E sono andati dai sacerdoti, dai dottori della Y legge. fueron ante los sacerdotes y los doctores de la ley, Hanno pagato. y ellos Hanno han il pagado. silenzio. Han pagado por el silencio. Cari fratelli e sorelle, non è una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, Corruzione no es pura, una tangente, es corrupción. corruzione in stato puro. Corrupción en estado puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, pensa perché piensa en por qué. dove c'è il sigillo del tuo sepolcro, ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? dove c'è la corruzione. ¿Dónde está la corrupción? È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce. Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce, porque nosotros no lo hemos anunciado con Colpa coherencia. nostra. Y esto es culpa nuestra. Ma quando davanti alle evidenze Pero cuando estamos delante de la evidencia, si prende questa strada, se toma este la camino. strada del diavolo, la strada Es della el camino del corruzione. diablo, es el camino de la Si paga, corrupción. stai zitto. Si se paga, estás callado. Anche oggi davanti alla prossima, speriamo che sia presto, También prossima nosotros, fine, ante la questa próxima, pandemia, c'è la el próximo stessa final de esta pandemia, o la nostra scommessa sarà per estamos delante de este camino. O no, apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos, o sarà per il Dio denaro, o será por el Dios sepolcro, dinero, regresar al della sepulcro, fame, della schiavitù, del hambre, de la delle esclavitud, guerre, de las guerras, delle fabbriche delle armi, de la fabricación bambini de senza armas, educazione. de niños sin educación. Lì c'è il sepolcro. Ahí está el sepulcro. Il Signore sia nella nostra vita personale, sia El Señor, que sea en nuestra vida nella nostra personal sociale, y en sempre nuestra ci vida aiuti a social, scegliere siempre el camino a elegir che orizzonte è aperto sempre, un anuncio que abre porta a horizontes, scegliere il bene della gente que nos lleve a escoger el bien de la gente e mai cadere y jamás sepolcro caer en el Dio sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli con bontà, Signore, i doni Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. per Cristo Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere, verdad es fonte justo di y necesario, salvezza, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, E lui, il vero agnello, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. per questo mistero, nella Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli, offrendosi liberamente alla Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los ángeles, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: vi do la mia. la paz les dejo, mi paz les doy. Guardare No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede della tua Chiesa. sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así: Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Le persone che non hanno adesso la possibilità Las di personas que ahora no pueden y no tienen la posibilidad de comulgar, realizan la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber realizado la comunión espiritual, también podemos decirle al Santísimo Sacramento esa oración que nos habla de su cercanía, y le podemos invocar diciendo: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y manda. Ellos tienen miedo, dijo el Papa, miedo de morir solos. Sienten esta pandemia como algo agresivo para ellos. Ellos son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la fe, la tradición, el sentido de pertenencia a una patria. Oremos, dijo el Papa, por ellos para que el Señor esté cerca de los ancianos en este momento. En su homilía, el Papa Francisco esta mañana en Santa Marta comentó las lecturas de hoy tomadas de los Hechos de los Apóstoles, en las que un hombre paralítico de nacimiento es curado a través de la oración de Pedro en nombre de Jesucristo. Y el Evangelio de hoy, de Lucas, en el que Jesús resucitado camina con los discípulos de Emaús explicándoles el misterio de su muerte.
Los dos discípulos lo invitan a quedarse con ellos y reconocen al Señor solo cuando parte el pan en la mesa. Dios, afirmó el Papa, es fiel a su promesa, está cerca de su pueblo, se hace sentir como el Salvador del pueblo. La fidelidad de Dios es una fiesta y una alegría para todos nosotros, como lo hizo con el paralítico curado. Es una fidelidad paciente y enardece el corazón, como sucedió con los discípulos de Maús. Y nuestro ser fiel es una respuesta a esta fidelidad. Acaban de escuchar el texto bíblico en italiano, en francés, en inglés y ahora lo escucharán en alemán. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Jesus Christus ist unser Friede. En la misa del martes, el pontífice pidió en cambio la gracia de hacernos superar nuestras divisiones. En este difícil momento, en su homilía, subrayó que convertirse es volver a ser fiel, una actitud humana que no es tan común en nuestras vidas. Fidelidad en los buenos y en los malos tiempos, fidelidad a Dios y a los demás. Oremos, pidió el Papa, para que el Señor nos dé la gracia de la unidad entre nosotros, que las dificultades de esta época nos hagan descubrir la comunión entre nosotros, la unidad que siempre es superior a cualquier división. A continuación podrán escuchar el texto bíblico en español. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Jesucristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación vendrá el texto bíblico en portugués, en árabe y en polaco. Recordamos la misa del Santo Padre el lunes del Ángel. El Papa rezó por los gobernantes y científicos para que encuentren un camino justo ante esta crisis provocada por el COVID, que encuentren soluciones que sean a favor de la gente. En la homilía afirmó que la elección será entre la vida de los pueblos y el Dios dinero. Si se escoge el dinero, dijo el Papa, se escoge el camino del hambre, de la esclavitud, de las guerras, de las fábricas, de las armas, de los niños sin educación. Por meio da cruz, matando assim a inimizade. Palavra do Senhor. Aún resuenan las palabras del Santo Padre en la misa del Domingo de Resurrección, en el que oró por el mundo entero e impartió la bendición Urbi et Orbi a la humanidad y a toda la creación. Contagiar la esperanza que viene de la resurrección, dijo el Papa. Es el contagio de la esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No es una forma mágica que hace desaparecer los problemas. Eso no es la resurrección de Cristo, dijo el Papa el domingo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El Papa invitó a mirar al resucitado, que no es otro que el crucificado, para que sane las heridas de la humanidad desolada. En este contexto, el Papa tuvo presente a los enfermos, a los que han fallecido y a las familias que lloran la muerte de sus seres queridos. Pienso, dijo el domingo, sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, y pidió para ellos que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas, dijo el Papa, que conceda su consolación. De igual manera recordó al personal sanitario, a las autoridades y a todos los que trabajan en los servicios esenciales.
Ese día, Francisco hizo un recuento de las dificultades que los seres humanos pasan en estos momentos de pandemia, lutos, sufrimientos físicos y problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, dijo, sino también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En este ambiente nos invitó a recordar la antífona del ingreso de la misa del día de Pascua del misal romano: no temas, he resucitado y aún estoy contigo. A continuación, la catequesis del pontífice. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi è dedicata alla settima beatitudine, quella degli operatori di pace que vengono. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy está dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los artífices de la paz, que son proclamados hijos de Dios. Me alegro de que ocurra inmediatamente después de la Pascua, porque la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección. Para entender esta bienaventuranza necesitamos explicar el significado de la palabra paz, que puede ser mal entendida o trivializada. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz, dijo el Papa. La prima è quella biblica, dove compare la bellissima parola shalom. La primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. Luego está el otro sentido más extendido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Estoy tranquilo y estoy en paz, entonces. Esta es una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Comúnmente se piensa que la paz es la armonía, la quietud, el equilibrio interior. Este segundo significado es incompleto y no puede ser utilizado, porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento. Muchas veces ese mismo Señor quien siembra en nosotros la inquietud para ir a buscarlo y ese sentido es un momento importante de crecimiento. Mientras puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no una verdadera redención espiritual. Muchas veces el Señor debe ser signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. A veces sentimos que no tenemos paz, pero es el Señor que nos mete en ese camino para alcanzar la paz. A este punto debemos recordar que el Señor ve su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, cuando dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo. No se turben ni se acobarden. Esta es otra paz, no como la mundana. Y nos preguntamos, ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, o bien con la derrota de una de las dos partes, o bien con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino, pero tenemos que considerar
que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso en nuestro tiempo, una guerra en pedazos se libra en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar que en el marco de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos financieros, la paz de algunos corresponde a la guerra de los demás, y esta no es la paz de Cristo. En cambio, ¿cómo da el Señor Jesús su paz? Hemos oído a San Pablo decir que la paz de Cristo es hacer de dos uno, anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para llevar a cabo este trabajo de paz es su cuerpo, porque Él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz, como dice el mismo apóstol en otro momento. Y acá entonces me pregunto, nos preguntamos todos, ¿quiénes son entonces los artesanos de paz? La séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa. La expresión verbal es análoga a la utilizada en el primer versículo de la Biblia para la creación e indica iniciativa y laboriosidad. El amor, por su nacimiento, es creativo. El amor es siempre creativo y busca la reconciliación a cualquier costo. Son llamados hijos de Dios los que han aprendido el arte de la paz y lo practican y saben que no hay reconciliación sin el don de la vida. Y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. Siempre y en cualquier caso, no lo olviden. Va buscada de esta manera. No es una obra autónoma, fruto de la propia capacidad. Es una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que nos da la paz y que nos hizo hijos de Dios. El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior fluyen de la paz de Cristo, que viene de su cruz y genera una nueva humanidad, encarnada en una multitud infinita de santos y santas inventivos, creativos, que han ideado formas siempre nuevas de amar. Los santos y las santas hacen la paz. Esta vida como hijos de Dios que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos es la verdadera felicidad. Beatos aquellos que van hacia ese camino. Y de nuevo, feliz Pascua a todos en la paz de Cristo. Eran las palabras del Santo Padre en su catequesis. A continuación, serán cada uno de los idiomas. En francés se dará el resumen. Los fieles de la lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos, enfermos y a cuantos sufren. A continuación dará el resumen en francés de la catequesis. Chers frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je me réjouis qu'elle arrive juste après Pâques, parce que la paix du Christ est le fruit de sa mort et de sa résurrection.
Quand Jésus affirme « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Il nous dit que sa paix est différente de la paix des hommes. Comme le monde donnera-t-il la paix? Si nous pensons au conflit, il se termine soit par la défaite d'une des parties, soit par des traités de paix. Aujourd'hui, dans une guerre par morceaux, dans le cadre d'une mondialisation faite surtout d'intérêts économiques, la paix des uns La catequesis del Papa ha estado dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los artesanos que son proclamados hijos de Dios. Y el Papa expresó su alegría de que ocurre inmediatamente después de la Pascua, porque, dijo el Papa, la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección, como se escuchó en la lectura de San Pablo. Y para entender esta bienaventuranza, explicó el Papa, necesitamos explicar el significado de la palabra paz, que puede ser mal entendida o trivializada. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica y la otra es una más extendida en la que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Et que la paix doit être cherchée toujours et partout. Ce n'est pas le fruit de notre propre capacité. El Papa explicó también de que al orientarnos en la primera, la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también en la verdad y la justicia. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. El Papa saluda a las personas de lengua francesa. Al celebrar la resurrección del Señor, le pedimos que nos haga artesanos de la paz y la reconciliación, para que en estos tiempos difíciles todos nos reconozcamos como hijos del mismo Padre. Una vez más, dijo el Papa, feliz Pascua a todos en la paz de Cristo. Dios les bendiga. Su saludo del Santo Padre a todas las personas que están escuchándolo en francés. En una catequesis donde el pontífice está hablando de la séptima bienaventuranza, la de los artesanos de la paz. Nous nous reconnaissions tous enfants d'un même Père. De nouveau, bonne fête de Pâques à tous, dans la paix du Christ, et que Dieu vous bénisse. Seguirá a continuación el resumen en inglés de la catequesis del pontífice. El pontífice, hablando de esta bienaventuranza, dijo que, por supuesto, debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, dijo el Papa, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. Luego explicó el Papa el otro sentido más extendido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Se trata de una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Comúnmente se piensa que la paz es la quietud, la armonía, el equilibrio interior. Este segundo significado es incompleto y no puede ser utilizado porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento, mientras que puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no a una verdadera redención espiritual. Muchas veces el Señor debe ser signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. A este punto, explicó en su catequesis, debemos recordar que el Señor ve su paz como diferente de la paz humana cuando dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo, que no se turben ni se acobarden. El pontífice se pregunta, ¿cómo da el mundo la paz?
Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, o bien con la derrota de una de las dos partes, o bien con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino, pero debemos considerar que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras. En otras Saludo a los fieles de habla inglesa, el Papa, conectados a través de los medios de comunicación. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. Eran los saludos del Papa en habla inglesa a todos los que están conectados en estos momentos a través de los medios de comunicación. A continuación, el resumen en alemán de lo que es la catequesis del Pontífice, donde explicando lo que es la paz que da el mundo, explicaba el Papa que muchas veces se ha considerado que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. En nuestros tiempos estamos viviendo una guerra en pedazos que se libra en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar, dijo el Papa, que en el marco de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos y financieros, la paz de algunos corresponde a la guerra de los demás. Esto, dijo el Papa, no es la paz de Cristo. En cambio, ¿cómo da el Señor Jesús su paz? Hemos oído a San Pablo decir que la paz de Cristo es hacer de dos uno, anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para llevar a cabo este trabajo de paz es su cuerpo, porque Él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz, como dijo el mismo apóstol en otro momento. Heute hingegen herrscht eine eher psychologisch subjektive Auffassung von Frieden im Sinn von Ruhe, innerem Gleichgewicht und Zufriedenheit vor. Doch brauchen wir auch eine gewisse Unruhe. Dentro de algunos instantes, el pontífice se dirigirá a todos las personas que están en estos momentos conectados y escuchando de lengua alemana, en lo que ha sido el resumen en alemán de la catequesis del pontífice. Die Teile zu vereinigen, die Parteien zu versöhnen, und diese Einigung vollbringt indem seinen Leib hingibt. Entsprechend sollen auch wir als Christen mit ganzer Hingabe und mit der wahrhaft schöpferischen Kraft der göttlichen Liebe immer und überall am Aufbau seines Reiches mitwirken. So werden wir in Christus zu Söhnen und El Töchtern. pontífice hoy ha dedicado su catequesis a la bienaventuranza dedicada a los artesanos de la paz. Queridos hermanos y hermanas, buena y santa Pascua. Jesús se entregó con toda su vida terrenal, incluso hasta la muerte en la cruz, para reconciliar a los hombres y mujeres con Dios. En profunda unidad con Dios, el hombre también encuentra una relación saludable con los demás, con él mismo y con toda la creación. Que esta paz de Cristo esté siempre con ustedes. Saludo del pontífice en alemán. Jesus hat sich mit seinem ganzen irdischen Leben bis hin zum Tod am Kreuz hingegeben, die Menschen mit Gott zu versöhnen. A continuación, después del alemán, vendrá el resumen en español del pontífice sobre su catequesis, seguido después de sus saludos a todos los fieles de lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para comprenderla, tenemos que conocer qué significa la palabra paz. El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplen en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Sin embargo, hay otro sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. De manera particular, en estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, para que, con un gesto concreto de bien, puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. Feliz Pascua de la Resurrección y que Dios los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español y su saludo dirigido a los fieles de lengua española. A continuación vendrá en portugués, le seguirá después árabe y polaco. El Papa se ha dedicado unos momentos también a todas las personas que están en el mundo viviendo situaciones difíciles por la pandemia, para que en estos momentos, dijo el Papa, con un gesto concreto de bien podamos llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. El pontífice en todos estos días ha dedicado las misas Santa Marta, sus intenciones, la introducción de la misa, lo ha dedicado a diferentes momentos, a las diferentes partes de la sociedad, a los médicos y a las enfermeras, a todas las personas que están combatiendo en primera línea el coronavirus. También ha dedicado a las familias, varias veces a los ancianos, como lo ha hecho esta mañana. También ha dedicado palabras hacia los pobres, hacia los sin techo, que en estos momentos, hacia los migrantes también, que en estos momentos de miedo, de pandemia, no están desamparados en las calles. Y hace poco el pontífice envió una carta a los movimientos populares donde pedía el salario universal para los excluidos. Ustedes, dijo, trabajadores,
informales, independientes o de la economía popular no tienen un salario estable para resistir este momento, escribió el Papa Francisco en una carta. Aprenderam e praticam a arte da paz segundo o modelo que temos em Jesus Cristo e nos foi apresentado na leitura inicial de dois povos, o povo judeu. El Papa definió un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Dice que son un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo, dijo el Papa a los movimientos populares. Com o dom da própria vida. De facto, nele são reconciliadas todas as coisas, instaurando-se a paz pelo sangue da El sua cruz. pontífice también, esta carta en el día de Pascua, dijo que mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia, crece la preocupación por las consecuencias que tiene, especialmente para los más pobres. Él dio un mensaje a los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Escuchemos, antes de continuar con esta carta, sus saludos en portugués, a los de lengua portuguesa. Saúde em italiano, os ouvintes da língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, la pace del Signore sia con tutti voi. Queridos oyentes de habla portuguesa, la paz del Señor sea con todos ustedes. De la tumba donde había sido encerrado, Cristo Jesús salió por nosotros para traer vida donde estaba la muerte. Él se levantó por nosotros y no nos dejará faltar nada. Apoyándonos en esta certeza, conseguiremos superar todas las dificultades. Una vez más, les deseo a todos una feliz Pascua en la paz de Cristo. Eis a tradução das suas palavras. Amados ouvintes de língua portuguesa, Mientras está el monitor traduciendo en portugués el saludo del pontífice y después vendrá en lengua árabe el resumen de la catequesis del Papa, siguiendo en lo que es su carta que dedicó a los movimientos populares. El Papa dijo que es un ejército sin más armas que la solidaridad, así los definió. La esperanza y el sentido de comunidad que reverdece, dijo, en estos días en los que nadie se salva solo. Hablando del virus, el Papa dijo que afecta a todos sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales. Pero dijo, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos. Francisco dirigió sus pensamientos a los muchos que a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación siguen sirviendo. Pienso, dijo, en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 2 cebollas, un paquete de arroz, un delicioso guiso para cientos de niños. Y pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios, escribió el Papa. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos, sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan, escribió, que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción. El Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren. Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive, dijo el Papa, en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Pero están ahí ustedes poniendo el cuerpo junto a ellos para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. ومن أحشاء الكنيسة خرج عدد هائل من القديسين والقديسات والمبدعين والخلاقين
El Santo Padre habló también en esa carta del modelo económico financiero actual en la relación con la emergencia y espera que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar y compartir. A continuación, el pontífice dirige su saludo a los fieles de lengua árabe que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. La paz es un don de Dios y es el fruto de una incesante lucha espiritual para llevar la cruz cada día detrás de Cristo. Porque los que creen en Dios deben traducir su fe en el amor a todas sus criaturas. Se debe convertir en un instrumento de paz con todos sus hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz Pascua. A continuación, la traducción en árabe de lo que es este saludo del pontífice, en el cual dice que la paz es un don de Dios y el fruto de una incesante lucha espiritual para llevar la cruz cada día tras de Cristo. Porque los que creen en Dios deben traducir su fe en el amor a todas sus criaturas. بمحبة جميع خلائقه يجب أن يتحول إلى أداة سلام لجميع الإخوة. الرب يبارككم جميعا وأتمنى لكم فصحا مجيدا. A continuación viene ya en polaco, que es el último monitor que dará el resumen de la catequesis del pontífice. Wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem En estos días, el limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, escribió una carta a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados que componen la capilla papal, proponiendo un acto concreto de solidaridad para participar en los sufrimientos de quienes están en dificultad a causa del COVID-19. La propuesta está dirigida a los superiores eclesiásticos de la Curia Romana, es decir, a los casi 250 entre jefes de dicasterios, secretarios y otros prelados. Y todos están invitados, dijo el cardenal Krajewski, a donar un sueldo mensual. A causa de la pandemia del COVID-19, el comunicado afirma que las celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre en esta Semana Santa fueron vividas sin la presencia de los fieles, de quienes se componen la capilla pontificia. Así que el limosnero exhortó a todos unidos íntimamente y de manera especial con el pontífice para dar lo que es esta ofrenda. Oznacza rozkwit, dobrobyt, dostatnie życie. Drugie, rozumiane w sensie potocznym, oznacza ciszę, spokój, harmonię. Pan Jezus powiedział do uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję Es el wam. resumen de la catequesis del pontífice en Jak polaco należy rozumieć to jego powiedzenie? sobre la bienaventuranza Usiłuje wprowadzić pokój de poprzez dichosos, wojny, dijo el Papa, los que traktaty trabajan por la paz, pokojowe porque ellos i serán llamados globalizację hijos de Dios. interesów gospodarczych. Esta bienaventuranza, para comprenderla, dijo el Papa, hay que Pokój conocer jednych qué significa la odpowiada palabra wojnie paz. innych. To nie jest pokój Y explicó Chrystusowy. que el término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia y que se cumple en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Y el otro sentido de paz es subjetivo y está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. Błogosławieni, wprowadzający pokój, La paz del Señor es diferente a la que da el mundo con sus guerras y con sus múltiples tratados de paz rotos. szukają one La paz que viene del jedności i Señor es la que hace de dos wszelką pueblos cenę. uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de bez su cruz. ofiarowania czegoś ze swego życia.
Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, dijo el Papa, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Jeszcze raz wszystkim życzę dobrych świąt paschalnych w pokoju Chrystusa. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w A języku continuación, los saludos del Santo Padre en polaco. Salutami cordialmente i polacchi. Domenica prossima celebreremo la festa. Saludo cordialmente a los polacos. El próximo domingo celebraremos la fiesta de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II la instituyó en respuesta a la petición de Jesús transmitida a Santa Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Con confianza rezamos a Jesús misericordioso por la Iglesia y por toda la humanidad, especialmente por aquellos que sufren en estos tiempos difíciles. Que el Cristo resucitado reavive en nosotros la esperanza y el espíritu de fe. De corazón los bendigo. Eran los saludos del pontífice, recordando que el próximo domingo será la fiesta de la Divina Misericordia. Los diferentes misioneros de la misericordia del mundo, sobre todo en América Latina, a partir de ese día harán una novena en diferentes países, en Estados Unidos, en Colombia, en Honduras, en Venezuela, rezando la coronilla de la misericordia, dedicada, por supuesto, a todos los que están afectados por el COVID-19. El Papa recordó cuando San Juan Pablo II instituyó este domingo en respuesta a la petición de Jesús transmitida a Santa Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Hace parte del diario de Santa Faustina, donde se refería a este deseo. A continuación, en italiano, los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan su sentimiento de filial afecto y oran y le acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín, al final del cual el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos, a los que sufren. Saludo cordialmente a los